Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho, el podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de la firma Esancia Business Group, hablaré de temas de índole jurídico y fiscal, dirigido a empresarios y a inversionistas que deseen conocer más de estas materias. El día de hoy estamos grabando nuestro capítulo número 40 y vamos a platicar de qué pasa cuando, mi socio me robó, tengo problemas con mi socio, nunca dejamos las cosas claras. Vamos a platicar de varias historias que pueden resultar un tanto peculiares, conocidas y hasta vergonzosas, de negocios que pues incluso murieron o que están incluso en este momento atravesando temas muy delicados por pleitos entre socios. El objetivo del presente capítulo es advertir, informar e incluso, cómo no, hasta entretener un poco a empresarios que estén pensando en tener socios o que ya los tienen, mostrándoles errores típicos, consecuencias legales y fiscales de un mal manejo societario, de qué pasa cuando todo es alegría y felicidad y qué pasa cuando, empiezan los problemas, ¿no? Ya sean económicos, incluso de índole más personales, ¿no? Cuando no logramos separar aquello que es personal de los negocios, ¿no? Bueno, el primer punto es: socios hoy, enemigos mañana. ¿Por qué explotan las sociedades? Muchas veces se dice que cuando el dinero sale por una puerta, la amistad y el amor escapa por la ventana, ¿verdad? Como ejemplos hemos tenido aquí nuestra práctica fiscal y nuestra firma casos, por ejemplo, del primo que saca dinero sin avisar de la cuenta y tampoco entrega cuentas a su socio o sus socios de lo que hizo, ¿no? El compadre que mete a su esposa como gerente, el otro primo que mete a su amante como recepcionista y luego la recepcionista entró con intenciones de robar. Entonces, lo más caro en este tipo de sociedades no es ni la renta del local, no es ni el pago de impuestos al SAT, ni los embargos del IMSS, sino es tener un socio tóxico, ¿verdad? Entonces, en este capítulo vamos a ver algunas estrategias que nos hemos dado a la tarea de poner para ustedes, en la que vamos a platicar qué hacer cuando ya los socios ya se agarraron del chongo, ¿no? Primero, las consecuencias tanto legales, fiscales y de negocios lo primero es que los negocios se paralizan, ¿no? Si tenemos dos socios, vamos a poner como ejemplo, tenemos dos socios y estos se pelean y uno de los dos tiene acceso a la chequera o los dos firman la chequera, uno de los dos a lo mejor dice no, le vamos a pagar a los proveedores, o yo recibo el dinero y no te lo comparto. Entonces la primera consecuencia puede ser que se paralice el negocio, ¿no? Evidentemente esto va a conllevar que no se van a poder hacer negocios nuevos ni continuar con los contratos que ya se tienen, ¿no? Esto puede generar embargos por pleitos internos, ya sea entre los mismos socios o entre proveedores o incluso por clientes mal atendidos. Esto evidentemente ya el SAT ya empieza, como dicen, a oler sangre y dice: aquí hay algo que no huele bien, hay alguien que no está cumpliendo sus obligaciones, que incluso pueden no ser fiscales, ¿no? Entonces, eso ya empieza a oler a que el SAT puede decir: aquí voy a ir a visitarlos a ver qué está pasando, ¿no? Ahí hubo, por ejemplo, el caso de FAMSA hace algunos años, por 2020. Fue un caso súper sonado en todos los medios de comunicación, en que los socios, que eran familia, no se pusieron de acuerdo al momento de una sucesión y al momento de poder repartir las utilidades de la empresa. ¿Y esto conllevó en qué? Todos lo sabemos, aquí en México, Grupo FAMSA solía vender muebles en todo el país y ya hoy en día, ya no tiene, ya no existe, acabó en quiebra. Y esto fue por una mala planeación corporativa, ni siquiera quedaron a deber impuestos, seguramente le quedaron a deber a medio mundo, pero fue derivado
de una mala planeación corporativa. Entonces, si vamos a empezar un negocio, si estamos empezando un negocio con mucho entusiasmo, con un socio nuevo, o si nos dicen, oye, ya vas a ser socio de la empresa porque te lo has ganado, porque llevas con nosotros 30 años, pues bueno, hay que poner las cosas claras, hay que poner las reglas sobre la mesa, todo tiene que ir por escrito, todo tiene que ser legítimo y por supuesto con las consecuencias y las obligaciones que esto conlleva. Vamos a platicar de los 5 errores más brutos que cometemos los socios o que alguna vez pudimos haber cometido como socios o al intentar hacer de la mejor manera iniciar un negocio, ¿no? Primero, no tener un contrato o agarrar un formato que les hizo la inteligencia artificial o que descargaron de manera ilegal de una página que no voy a decir cuál, de Google. Dijeron contrato de socios, aquí se firma y pues ya. Pero no se pusieron a pensar cuáles podrían ser los alcances. Si vamos a hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Contraten un abogado. No les pido que vayan a la firma más cara del país. Contraten un abogado pues que le entienda un poquito a los contratos y que les pueda explicar y decir y asesorar y elaborar un contrato de sociedad. A este contrato de sociedad son las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Oye, a ver, pues yo, por ejemplo, vamos a poner un negocio de una gasolinera. Hay un socio que tiene el dinero y otro que tiene un poquito de dinero y todo el conocimiento de cómo llevar la gasolinera. Eso es lo más común que hay. Bueno, el socio capitalista dice, mira, yo no quiero meterme en la operación, tú opérala, pero me das mi parte de las utilidades, ¿no? Eso sí quiere, ¿no? Está bien, pónganse de acuerdo. ¿Quién va? Si el socio que no va a tener una actividad, por ejemplo, no va a tener derecho, por ejemplo, a cobrar un salario. Sin embargo, el otro socio sí va a poder cobrar un salario porque muy probablemente va a ser el director general de la empresa o del negocio y su capital va a ser menor. Entonces, pues bueno, van a tener que ponerse de acuerdo. Por favor, no se pongan de acuerdo. Pues 50-50, nos llevamos muy bien. Ahorita que todo está funcionando, ahorita que vamos empezando con mucho entusiasmo, con muchas ganas, que los dos tenemos un poquito de dinero, ahí es el momento de poner las cosas sobre la mesa. Amistades y familias enteras se han terminado por no poner las reglas claras. Por favor, busquen un abogado, puede ser el abogado de la familia, pongan las reglas claras y ya una vez que las tengan claras, a eso los abogados, nosotros los nombramos como estatutos sociales. No es más que un contrato entre 2 personas, o 3, o 5, los socios que sean, donde van a decir, así vamos a manejar nuestra empresa. Y ya ahora sí van con el notario y le dicen, señor notario, mire, ya nos pusimos de acuerdo y queremos esta empresa, nos queremos llamar de esta forma, y ahora sí ya constituyen su sociedad. Eso es lo que hay que hacer. Se los estoy platicando de una manera muy simple, pero creo que toca hacerlo de esta manera para que podamos comprender los alcances que puede tener tan importantes contar con unos estatutos sociales o un contrato entre los socios que están por iniciar una sociedad. ¿Qué pasa si ya empezamos a trabajar con nuestra sociedad y no tenemos estos estatutos? Háganlos, escríbanlos, fírmenlos, con la intención de que si en este momento no tienen para pagar la escritura constitutiva, el día de mañana lo hagan, pero ya saben qué va a hacer quién y quién no va a hacer qué, porque pues, a lo mejor nos pusimos de acuerdo en una comida en los 15 años de la sobrina, el tío incómodo y el otro sobrino también incómodo, y pues hicieron un negocio que no tenía ni pies ni cabeza y pues todo muy bonito hasta que se le acaba el dinero a uno de los dos o hasta que uno le roba al otro, ¿no? Y ya después no se acuerdan quién iba a hacer qué. Váyanse al contrato y ahí van a descubrir qué es lo que iba a hacer cada quien, ¿no? Otro de los errores es mi amigo, yo confío ciegamente en él sería incapaz de robarme. No, eso no pasa. La verdad es que en los negocios, desgraciadamente, la experiencia nos ha dicho que, pues si no se ponen las cosas por escrito, no existen, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no se prevén temas, por ejemplo, de sucesión? ¿Qué va a pasar el día que un socio fallece, no?
Esto es muy común en sociedades, en empresas que ya tienen muchos años constituidas, donde probablemente la empresa funcionó muy bien durante, 40, 50 años, y los socios eran probablemente, puedo decir un ejemplo, hermanos. Y los hermanos funcionaban de X forma, que pueden no parecerte a ti, pueden no parecerme a mí, no puede parecerle al vecino de enfrente, pero ellos dos funcionaron muy bien durante 40 años. Pero ¿qué pasa con los hijos que ya piensan diferente, que ya las esposas se meten? Es que ¿cómo es posible que ahora tú vas a venir a mandar en la empresa si mi hijo, mi sobrino tiene más capacidad que tú? Bueno, por favor, si ya su empresa lleva un tiempo funcionando de cierta manera y ya tienen sus estatutos sociales funcionando, revisen en sus estatutos qué va a pasar con la sucesión en caso del fallecimiento de uno de los socios. Tienen que preverlo, tienen que dejarlo muy claro en los estatutos sociales. Justamente esta semana, el día martes, tuvimos una reunión con un cliente donde están justamente en esa situación. No hay tema de la sucesión intestamentaria, no hay un tema entre pleito de los socios, no hay un problema realmente de nada, más que pues que resulta que la empresa quedó como parte de la sucesión intestamentaria del papá, que falleció hace 5 años, pero pues resulta que no tienen la manera de renovar su firma electrónica ante el SAT. Hay un trámite tan sencillo. ¿Por qué? Porque en los estatutos sociales nunca se previó que en caso de faltar el representante legal se nombra en automático a Pedrito Pérez. Entonces tuvieron que llevar todo un juicio, un nombramiento de albacea, un proceso caro, costoso, lento, tortuoso, por no llevarlo a cabo. Y tuvieron la suerte y la fortuna de que no hubo oposición de los demás herederos, ¿no? Pueden ser hermanos, pueden ser familia, lo que sea. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera habido un pleito de que no, yo no quiero que tú seas el albacea, que sea el sobrino, que sea el tío, que sea el abuelo? Se vuelve un caos, ¿no? Entonces, por favor, prevean los temas sucesorios, sobre todo cuando ya hablamos de socios de avanzada edad y de empresas que llevan tiempo funcionando. Como cuarto punto, de estos errores más brutos de los que hemos hablado, está en no registrar marcas ni cuentas bancarias, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede cuando empezamos muy bien? Vamos a poner un ejemplo diferente, una pastelería. Vamos a pensar en 2 comadres, una que es muy buena haciendo pan y otra es muy buena decorando pasteles. Y juntas crean una marca y dicen, bueno, creamos nuestro negocio porque nos funcionaba, porque pues mi comadre nunca me iba a defraudar y no sé qué. Pues está bien, a lo mejor entre las comadres se llevaron muy bien, pero llegó el momento en que pues su marca de pasteles, pastelín, por ejemplo, pastelitos, la marca que tú gustes, no se registró. Pero imaginemos que esta empresa, de manera muy afortunada, crece y ahora la marca tiene un valor en el mercado importante, un peso, ¿no? Y si no se registra, ¿qué sucede? ¿Quién va a ser el propietario de la marca? ¿La comadre 1, la comadre 2, las 2? ¿Una sociedad que no tiene nombre, una sociedad que es de palabra? No, tenemos que hacer las cosas bien, hagamos las cosas completas. Si tenemos ya una marca, hay que registrarla. A lo mejor a nombre de una de las 2. Si son 2 socios, pongan el nombre de los 2. O creen una sociedad y pongan la marca a nombre de la sociedad. Hay diversas maneras. Los invito a que consulten un abogado en materia de propiedad intelectual para que les apoye. Si ya tienen una marca y no está registrada, regístrenla. Va a ser muy desafortunado que llegue comadre 3 a la comadre que no quieren y les ponga una pastelería enfrente con la misma marca, con el mismo nombre, pero ella sí lo registró y ahora te demanda porque tú tienes 15 pastelerías con su nombre, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. No porque tu empresa hoy sea pequeña, creas que no te va a pasar, ¿verdad? Aquí en nuestra firma, en Esancia, podemos apoyarlos si requieren cualquier consultoría en temas de propiedad intelectual. Un error que ya no he visto últimamente, pero la verdad sí lo llegué a ver muchísimo en
hasta hace unos 10 años, era muy común que el abogado o el contador fuera socio del dueño. Porque decía, no, es que es mi contador de toda la vida, él le llevó las cuentas a mi papá, a mi tío, a mi abuelito, al sobrino y hasta al perico. No, hombre, era una persona íntegra. Hasta que te empezó a ir bien y se dio cuenta de cómo robarte. Y eso, de verdad, era muy, muy, muy común. Tuvimos varios clientes en otro estado, no voy a decir cuál, pero tuvimos varios clientes que tenían de socio al mismo contador. Y este contador, pues llevaba los negocios de todos y era una persona íntegra y todo, hasta que lo descubrieron de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero eso fue 30 años después y ni siquiera fueron los socios que lo nombraron, fueron ya los hijos los que descubrieron todo porque lo notaron, ¿verdad? No pongan de socios a sus contadores ni a sus abogados, ellos no son sus socios ni sus amigos, son sus asesores y de manera muy responsable deben asesorarlos, guiarlos y decirles lo que esté bien y lo que no esté bien también se los tienen que decir. Sabemos y tenemos varios clientes que no les gusta escuchar las malas noticias o que les jalemos un poquito las orejas y le digamos, amigo mío, bueno, cliente mío, ese no es el camino adecuado, tienes que caminar por este lado, probablemente te cueste más tiempo, probablemente te cueste más dinero, probablemente te cueste más esfuerzo o no tengas la capacidad o económica o material o incluso de personal, de recurso humano para lograrlo en el momento, pero tienes que darle tú como asesor el camino hacia el cual caminar, ¿verdad? Ahora vamos a platicar un poco, el siguiente punto es de algunas cláusulas que pueden salvarnos la vida, hablando de negocios, ¿verdad? Y también vamos a hablar de cómo se pueden salvar amistades y negocios solo por tener las cosas claras, ¿verdad? Una de ellas que yo siempre recomiendo es que cuando se haga una empresa nueva, la que sea, se tenga algo que se llama derecho del tanto o derecho de tanteo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo ya no quiera ser parte de esta sociedad, o el otro socio, o alguno de los 7 o 10 socios con los que nos juntamos de forma inicial, ya no quiera ser parte de la sociedad, tiene la obligación de decirlo a todos los socios y ofrecerle sus acciones o su parte de la empresa primero a todos los socios. Y si nadie las quiere, ahora sí pueden pedírselo a un tercero. Eso es un detallito, pareciera ser insignificante, pero yo conozco algunas empresas que han pasado por unas situaciones delicadas, concretamente una empresa que tenía 7 socios, donde solo uno de los 7 socios trabajaba realmente por el bien de la empresa. Y pues bueno, nunca funcionó porque pues obviamente solo era uno el que trabajaba. Y pues claro que el día que empezó a haber ingresos, el día que empezó a haber clientes, el día que empezó a haber utilidades y que los demás socios, los otros 6, empezaron a ver que esta empresa prosperaba, pues querían su parte, ¿verdad? Y pues bueno, ahí existía la cláusula de derecho del tanto y este socio que sí trabajaba dijo, yo quiero tus acciones, se las tuvo que pagar al valor contable que correspondía y listo. Salvó amistad, salvó relaciones y por ahí incluso relaciones familiares, ¿no? En ese caso en específico, 2 o 3 de los socios eran hermanos y pues bueno, salvaron también su relación de familiar, porque pues obviamente los otros socios pues hubieran querido meter a un socio tercero, que, o sea, ¿no? Podrían haber especulado con esas acciones, cosas que pues no venían al caso, ¿verdad? Otra de las cláusulas que sí les sugiero que incluyan en sus estatutos sociales es la prohibición de la competencia. Es decir, si yo mañana ya no quiero ser tu socio, no estoy más bien impedido en poner un negocio al lado, enfrente, atrás o dedicarme a lo mismo por un periodo específico, ¿no? Aquí tenemos el caso de un cliente que se dedicaba al tema de los extintores, vende una parte de su empresa y después el socio al que le vendió pues le dio la vuelta porque fue mejor que él en su negocio y pues bueno, de manera desafortunada pues esta persona que había creado la empresa
había firmado el estatuto social en el cual decía que no podía dedicarse a lo mismo una vez que saliera de la empresa por 10 años. Entonces, pues bueno, esta persona tuvo que dedicarse a otra cosa los próximos 10 años de su vida, ¿no? Entonces, por un lado dices, oye, ¿está bien, está mal? Pues bueno, yo creo que por el bien de la empresa, por el bien de lo que se concibió de una manera inicial, es correcto, está bien, ¿no? Considero, ¿no? Depende de qué lado estés, ¿no? Ya si se meten temas pasionales, pues bueno, lo complica mucho, ¿verdad? Otra de las cláusulas que salvan empresas, los protocolos de resolución de conflictos. Normalmente decimos, bueno, si nos peleamos, pues ahí está. Si son hermanos, pues van con la mamá. Si son primos, pues van a lo mejor con la abuelita o con el tío que siempre fue guía de ellos porque lo querían mucho, ¿no? Pero eso era un secreto a voces, era algo que platicaban los socios, ¿no? Pero nuevamente, ¿qué sucede si realmente hay un pleito y no se previó que podían resolverlo con un tercero? Podría ser un corredor público, por ejemplo. Dentro de la materia mercantil se prevé un juicio, un procedimiento abreviado para resolución de conflictos mercantiles con clientes, proveedores y demás, ¿no? Estos métodos abreviados nos pueden ahorrar muchísimo dinero, de verdad no saben cuánto. Yo siempre les digo a mis clientes, métanle esa cláusula a sus contratos porque les va a ahorrar a ustedes y a su cliente o a su proveedor, a la contraparte, muchos problemas. Y las resoluciones van a ser rapiditas. Sí les va a costar dinero, pero va a ser muy rápido. Y va a ser un tercero, va a ser un corredor público. Tiene la potestad de ser un referee, vamos a hablarle, en un tema así. Entonces, cuando hablamos de que vamos a constituir nuestra empresa y vamos a firmar nuestro estatuto social, conviene, de verdad conviene incluir dentro de las cláusulas cómo vamos a resolver los conflictos en caso de que no tengamos la capacidad suficiente de resolverlos nosotros. Tendremos que nombrar a un tercero. ¿Quién es el que mejor puede tener derecho a, no sé, a poseer una marca o los derechos de explotación de una concesión, qué sé yo, dependiendo del negocio en el que estés, ¿no? Y bueno, el consejo clave aquí es lo que no está por escrito, pues no existe. Las palabras se las lleva el viento. Y pues bueno, cuando decimos, oye, yo tengo muchas ganas de emprender un negocio, muchas ganas de emprender un negocio, pero resulta que el socio con el que me estoy juntando, pues no lo sé, tal vez no lo conozco lo suficiente, no tengo la suficiente confianza en esta persona. ¿Qué me conviene? ¿Constituirme como una sociedad anónima, como una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Qué me conviene? Pues bueno, ya hemos platicado en diferentes episodios sobre el tipo de sociedades. Yo la verdad les recomiendo mucho que puedan utilizar la sociedad de responsabilidad limitada como salvavidas para negocios familiares. Tenemos el ejemplo de una señora que era repostera, un poco el caso de los pasteles que hablábamos hace un momento. Y pues bueno, ella saca adelante un negocio de la nada, o sea, realmente de la nada. Empezó su negocio con una inversión mínima, con lo mínimo que tenía en su casa. Literalmente ella empezó ahí y su negocio empezó a crecer. En su momento ella constituyó una sociedad de responsabilidad limitada, pero como necesitaba un socio, porque pues la ley no te permite ser, bueno, en aquella época no te permitía una sociedad unipersonal, no existía, aunque tuvieras un ingreso chiquito, y constituyó una sociedad de responsabilidad limitada, donde ella se quedó con el 75% de los certificados de aportación y puso de socio a su esposo, ¿no? Y su esposo, pues bueno, parecía ser un buen tipo, tenía su trabajo, le iba muy bien, llegó una crisis económica importante a nivel mundial en el 2008 y el marido se queda sin empleo y cambia y pues bueno, resulta que la repostera, su empresa ya había crecido, ya no era el negocito de la cochera, ya era un negocio que era muy próspero y tenía más de 100 sucursales distribuidas por todo el país. Su marca estaba registrada a nombre de la sociedad
Y pues bueno, descubre que su marido, además de serle infiel, pues le estaba robando dinero. Entonces pues bueno, decide ella buscar la estrategia de sacar al marido. Y pues bueno, la sociedad de responsabilidad limitada fue su salvavidas, su manera de poder pues bueno, sacar un poco ese despecho que tenía en el corazón de lo que le había hecho el marido. Pero bueno, finalmente logró lo que ella quería, continuar con su negocio. Evidentemente se divorció del marido, después de un pleito, pues bueno, relativamente grande. Pero bueno, al final, desde el punto de vista del negocio, fue bueno para la empresa haber tomado la decisión de manera anticipada. En su momento la señora se asesoró del amigo de un amigo de su familia, un abogado muy respetable en el norte del país. Y bueno, después este mismo abogado le ayudó a sacar a su ahora ex marido de la sociedad, sin que la sociedad sufriera, sin que aquello que esta señora había trabajado por más de 20 años sufriera, y su marca continúa hoy en día vigente, ¿no? De ahí la importancia de no solamente tomar en cuenta el contrato social, sino también el tipo de sociedad que vamos a iniciar, sobre todo si no estamos seguros de con quién lo vamos a hacer, ¿no? Y aquí es donde yo les puedo sugerir que, dependiendo del tipo de negocio que vayan a emprender, del tipo de socio que quieran, con el que quieran empezar, es el tipo de sociedad y el tipo de estatuto social que tenemos que redactar. ¿Y qué pasa en el siguiente punto? ¿Qué pasa si ya están los socios en guerra? Si ya tenemos un pleito y ya está puesto en la mesa, ¿no? ¿Cómo hacerle para congelar un socio? En ocasiones, pues cuando este socio es minoritario en cuestión de cantidad de acciones en la sociedad, y este socio se porta mal con los demás socios, pues lo primero que hacen es congelarlo, no darle dividendos, hacer una auditoría, revisar qué es lo que está pasando. Y bueno, si hay que achacarle algo, pues se le puede imputar algún delito incluso, ¿no? ¿Y qué se puede hacer legalmente cuando ya no quieres a un socio? Puedes dividir tus acciones, puedes venderlas, puedes. ¿Qué es lo que deberías hacer? Va a ser algo muy casuístico, pero en general lo primero que se va a hacer es poner a disposición de los demás socios las acciones o los títulos accionarios o las participaciones de la sociedad del socio que se desee desprender. Es decir, cuando hay mayoría dentro y por mayoría me refiero a que si la empresa está constituida con un capital social de $1,000,000, por ejemplo, quien haya aportado la mayor cantidad de dinero es quien va a poder tener mayor peso, o su voto va a tener mayor peso dentro de una asamblea. Y la misma ley nos dice, oye, se tiene que juntar por lo menos el 51% del capital social de la empresa para que los acuerdos que se lleven a cabo dentro de alguna asamblea sean válidos. Entonces, un abogado les va a costar que les redacte un poco los estatutos, que los guíe, que los lleve hasta constituir su empresa. Sí les va a costar, pero un pleito de un negocio de verdad los puede llevar a la ruina, porque se convierte muchas veces no solamente en un tema de dinero, sino más bien en un pleito pasional de quién puede más, quién tiene más dinero, quién tiene al mejor abogado. Los abogados, la verdad, luego ni se enteran de lo que está pasando bien en la familia porque no se los cuentan. Lo único que le dicen es, yo quiero sacar a mi hermano de la empresa y no me importa lo que tengas que hacer. De verdad, no es necesario. Si se hace con tiempo, si se planea bien desde el inicio, adelante. También muchas veces sirve como filtro para saber si el socio con el que me estoy juntando de verdad quiere hacer las cosas bien o solamente está buscando su propio beneficio o hacer algún fraude. Entonces ahí es una alarma, ahí es el primer foco rojo. Oye, yo quiero ponerme a hacer casas con un amigo, él sabe hacer casas, yo tengo dinero, el otro socio tiene un terreno.
y la idea es que los tres hagamos negocio. Bueno, vamos a ponerlo todo por escrito, hagamos una sociedad, constituyamos una empresa, pongamos las reglas claras sobre la mesa, las firmamos y empezamos. Yo siempre les digo a mis clientes, cuando un socio, un amigo, un familiar o cualquier persona se te acerca y te dice, oye, es que esto urge para ayer, porque es que si no tomas la decisión hoy, mañana quién sabe, en algunas ocasiones puede ser real, pero en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos debes tomarte tu tiempo, porque puede ser un foco rojo de que te quieran o de intenten hacer un fraude, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, firmar siempre los estatutos, estar de acuerdo los socios, no confiar ciegamente, vaya, ni en tu mamá, ni en tu papá, ni en tu hermano, ni en tu primo, que siempre fue muy bueno contigo. La gente muchas veces cambia cuando hay dinero de por medio, cuando hay éxito incluso económico, cambia. No sabemos, la gente totalmente está cambiando todo el tiempo, pero si tienes realmente intenciones buenas contigo de hacer algún negocio, te lo va a poner por escrito y no va a haber mayor tema, ¿no? Y recordemos que lo legal, lo fiscal y emocional debe estar en orden desde el día 1. Desde el día 1 tiene que estar totalmente en orden de saber, oye, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a llevar la contabilidad? ¿Quién va a dirigir la empresa? ¿Quién va a administrar? ¿Quién va a contratar? ¿Quién va a despedir? ¿Puede hacerlo todo la misma persona? Sí puede, al menos de inicio, pero que se sepa que hay un listado de actividades que los socios tienen que tomar en cuenta para llevar a cabo su negocio. Y siempre hay que tomar en cuenta y hacer simulacros. ¿Qué pasa en caso de divorcio? ¿Qué pasa en caso de separación, de muerte? De que ya nuestro proveedor principal o único proveedor desaparezca, o que el producto que nosotros estamos vendiendo lo prohíban o sea, tenemos que pensar qué es lo que puede pasar, y entre esos peores escenarios preverlos en un contrato social, en un estatuto social. Y si las reglas del juego cambian, ¿se pueden cambiar esos estatutos? Claro que sí. A eso se le llaman actas de asamblea. En teoría, todas las empresas deberían llevar un acta de asamblea ordinaria cada año, donde presentan sus resultados fiscales, donde hacen un resumen de lo que sucedió en todo el año y se firma, ¿no? Esa acta, en teoría, a menos que tenga ciertos acuerdos de los cuales se deban enterar terceras personas, debe llevarse al notario, inscribirse en el registro público del comercio. Si no, se deben quedar en el libro corporativo de la empresa como un historial de lo que ha pasado en el transcurso del tiempo. Si al día de hoy nosotros nos dedicamos a distribuir productos químicos, por ejemplo, y tenemos un solo proveedor, pues dependemos de ese proveedor. Pero si ese proveedor cierra y como socios no sabemos a quién comprarle, pues tenemos que ponernos de acuerdo a quién le vamos a comprar, si vamos a abrir al público, si vamos a comprarle a cualquier proveedor, si vamos a cerrar la empresa, tenemos que ponernos de acuerdo. Y una vez que nos pusimos de acuerdo, vamos con el abogado que nos redacte nuestra modificación a nuestros estatutos sociales, y si esas modificaciones tienen la necesidad por ley de surtir efectos contra terceros, contra autoridades, proveedores, empleados, socios o lo que sea, entonces esa acta se va a llamar un acta extraordinaria de asamblea y debe inscribirse en el registro público del comercio para que todas las personas estén enteradas de lo que estás haciendo, de quién es responsable de qué y que no haya confusiones, ¿no? Así como te pones de acuerdo con tu socio, hay que transparentar tu relación con tus proveedores, tus clientes, tus empleados y cualquier persona que tenga que ver con tu negocio. Pues bueno, hasta aquí nuestro episodio número 40. Esperamos que les haya gustado este nuevo formato, un poquito más ameno, un poquito más descafeinado, como dicen. Esperemos nos sigan recomendando, síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify. Estamos como Estancia Business Group en Instagram y en TikTok. Por favor, síganos. Hasta aquí abajo del primer comentario están nuestras redes sociales para que puedan seguirnos. Todos nuestros episodios están numerados y tienen el título de lo que se trata cada uno. Y si tienen cualquier duda, cualquier comentario, contáctenos, escriban, comenten, compartan los capítulos con sus amigos, familiares, jefes de manzana, vecinos, con quien ustedes gusten.
y con toda confianza, si requieren cualquier asesoría, estamos disponibles para servicios de consultoría legal y fiscal. Asimismo, agradecemos al equipo de Dimensión 8 por la publicación, edición y producción de este capítulo. Hasta la próxima y muchas gracias.